Muchas gracias al bendito Espíritu Santo de Dios que nos permite estar aquí. Mis amados hermanos, hoy iniciamos una serie preciosa que se llama El Zoológico de Dios. Y quiero empezar haciendo referencia a una rama del conocimiento que se conoce como la etología. 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 No etio no. Etología. ¿Qué es la etología? La etología es la ciencia que se dedica a estudiar el comportamiento de los animales. En términos sencillos, la etología es la ciencia que se dedica a estudiar el comportamiento de los animales. Cuando no todas los pensum de las carreras en psicología tienen esa materia, pero muchos tienen esa materia, la etología. Yo soy partidario de que todos los pensum en las facultades de psicología deben dar etología, por lo menos un semestre. ¿Por qué razón? Porque el estudio del comportamiento de los animales nos ayuda mucho a entender el comportamiento humano, aunque a usted le parezca curioso, pero eso es una verdad científica. Hay un señor existió ya hace algún tiempo, murió, el señor Konrad Zacharias Lorenz, más conocido como Konrad Lorenz. Aquí en Colombia hay una universidad, específicamente en Bogotá, llamada así, Konrad Lorenz, en honor al señor Konrad Lorenz. Él fue austriaco. Este señor Konrad Lorenz fue zoólogo, etólogo y ornitólogo. Y ganó el Premio Nobel de Medicina junto con el señor Nicolás Tinbergen en 1973. Imagínense, llegó a ser Nobel de Medicina. ¿Y por qué? Porque él dedicó toda su vida, absolutamente toda su vida, al estudio de los animales y de su comportamiento. Entonces, fue tan profundo el estudio que él desarrolló que se llegó a considerar como el padre de la etología moderna. Él murió en el año de 1989, a la edad de 86 años más o menos. Bueno, entonces la etología es la ciencia que estudia el comportamiento de los animales, y esta ciencia, con todos sus avances y con toda su
con todo su desarrollo científico, se ha utilizado mucho para entender el comportamiento del ser humano. Resulta que cuando usted mira la Biblia, la palabra de Dios habla muchísimo de los animales, pero muchísimo. La palabra de Dios nos deja ver mucho lo que son los comportamientos, las características, las virtudes, los defectos de muchísimos animales. Y hoy vamos a iniciar una preciosa serie que tiene que ver con eso, precisamente, con animales. Por eso el nombre tan simpático, el zoológico de Dios. Vamos a empezar con un animal que la Biblia menciona. Acompáñeme por favor al libro de Isaías. Libro de Isaías, capítulo 38. Libro de Isaías. Dice la palabra: como la grulla y la golondrina me quejaba, gemía como la paloma, alzaba en alto mis ojos. Jehová, violencia padezco, fortaléceme. Quien escribe este pasaje había entrado en una profunda depresión. Y cuando usted estudia la profundidad del pasaje, esta persona estaba contemplando, dicen los estudiosos, la posibilidad de quitarse la vida. Por eso dice, violencia padezco. Estaba tan atacada esta persona, tan rodeada esta persona de muchas maneras, dice, fortaléceme. Entonces empezamos con este título, quejándonos como grullas. Tome nota, por favor, para los que les gusta tomar nota, para recordar, aprender, reforzar su memoria. Quejándonos como grullas. Fíjese, el pasaje dice, como la grulla y como la golondrina me quejaba, gemía como la paloma, alzaba en alto mis ojos. Aquí menciona 3 animales totalmente diferentes, pero todos en común tienen algo, y es que son aves. Los 3 son aves: la grulla, la golondrina y la paloma. Y ellos 3 tienen esa característica, se quejan. Las grullas son, para que usted se haga una idea, primero son aves y son zancudas, es decir, tienen unas patas largas y delgadas. ¿Usted ha viajado alguna vez a los llanos y ha visto cómo es que se llaman los animales del llano? ¿Las qué? Ayúdenme. Se me fue el nombre de las aves en los llanos. Garzas. Las garzas. La grulla es muy parecida a una garza, solo que la grulla es un poquito más alta, las patas son más largas y es un poco más acuerpada. Entonces ya usted sabe a qué se refiere la Biblia cuando dice grulla. ¿Listos? Bueno, estos animales suelen emigrar en grandes bandadas en forma de V, siempre hacia Europa en determinadas épocas del año y hacia Palestina. Entonces, el nombre grulla en el original hebreo significa brincar o saltar. Y tiene una característica: este animal es muy quejumbroso, supremamente quejumbroso. Este animal se llama grulla porque el ruido que hacen cuando se quejan se determina como, es un ruido muy gutural, es decir, lo hacen con su guarguero, con su garganta, y es el grulle. Ese ruido le llaman grulle, por eso ellas se llaman grullas. Estos animales escarban, tienen una costumbre sobre los terrenos recién sembrados. Entonces, imagínese usted
un terreno sembrado, no hay matas porque la tierra está arada, el campesino ha regado la semilla, está debajo de la tierra y estos animales llegaban a esos terrenos. Por ejemplo, el trigo lo atacaban mucho y empezaban con sus picos largos, puntiagudos, a meter el pico debajo de la tierra. Entonces, el labrador lo que hacía era asustarlas. Utilizaban ondas, como la onda que utilizó el rey David. Una de las funciones de la onda, de ese instrumento, era espantar a las grullas. Entonces, el que sembraba cogía y metía la piedra en la onda y la lanzaba y así las espantabas. Pero lamentablemente los animales eran muy persistentes y volvían. Llegaba un punto en que era tanto lo que el agricultor hacía con la onda, lo repetía tanto, que las grullas eh, les perdían como el susto a las ondas. Entonces ya ellas no eh, se asustaban, sino que simplemente volvían. Ellas se espantaban, pero al rato volvían. Entonces, eh, lamentablemente el campesino sufría muchísimo por el daño que estos animales hacían. Eh, Muchas veces mataban a muchas grullas, claro, cuando les pegaban, pues las mataban, pero eran muchas las que llegaban a los campos y afectaban. Cuando estos animales no tenían que comer, pasaban un día, por ejemplo, aguantando hambre, eh, tristemente empezaban a quejarse y en las noches hacían un ruido, el gruye, que era desesperante, eso no dejaba dormir a nadie. Bueno, entonces estos animales tenían esa o tienen esa característica, se quejan. Muchas veces nosotros, los creyentes, somos como grullas, nos quejamos mucho. Y esto entra a ser parte de un problema que ataca a mucha gente. Mucha gente entra en estados de queja constante y profunda y se quejan 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 por una cosa y se quejan por la otra y cuando no es una cosa es la otra. No descansan en quejarse. Pero fíjense que no todo es malo en este animal. Nosotros como creyentes debemos tener mucho cuidado con la queja, porque la queja no agrada a Dios, así que nos vamos a proponer no quejarnos. ¿Sabe que es mejor llevar cosas en silencio y llevarlas simplemente en oración a Dios eh, para no caer en este tema de la queja? Pero no todo es malo. Las grullas tienen una característica muy positiva. Digamos que la negativa es que se quejan y que nosotros no debemos imitar. Nosotros no debemos imitar ese comportamiento. No es gratis que el escritor en Isaías diga, como la grulla y como la golondrina me quejaba. Es decir, él entró en un estado en el que su vida solo era queja, solo era queja. Gemía como la paloma, alzaba en alto mis ojos. Jehová, violencia padezco, fortaléceme. Pero resulta que las grullas tienen algo muy positivo y es que estos animales son animales que conocen muy bien los tiempos. Por ejemplo, en el libro de Jeremías, en el capítulo 8, en el versículo 7, dice lo siguiente. Estoy leyendo nueva traducción viviente. Hasta la cigüeña que surca el cielo conoce el tiempo
de su migración. Al igual que la tórtola, la golondrina y la grulla. Otra vez, hasta la cigüeña que surca el cielo conoce el tiempo de su migración. Al igual que la tórtola, la golondrina y la grulla. Todas regresan en el tiempo señalado cada año. Pero no en el caso de mi pueblo. Ellos no conocen las leyes del Señor. Uy, qué tremendo. Fíjense cómo el Señor está haciendo aquí una vez más referencia al comportamiento de los animales. Jeremías capítulo 8, versículo 7. El Señor está haciendo aquí referencia al comportamiento de los animales para explicar qué está sintiendo, en este caso, en el caso de Isaías, qué está sintiendo el escritor, pero en el caso de Jeremías, el Señor está haciendo referencia al comportamiento de los animales para hacer un contraste con el comportamiento del pueblo. Y cita a la cigüeña, mire, aves, cita a la tórtola, a la golondrina y otra vez la grulla. Entonces, fíjense que aquí se está resaltando algo positivo de estos animales, que ellos conocían el tiempo. Y dice, pero no en el caso de mi pueblo. Ellos no conocen las leyes del Señor. Amados en Cristo, haciendo referencia específicamente a las grullas, que usted ya sabe qué clase de animal es, debemos tener en cuenta dos cosas principales. La primera, no nos quejemos como las grullas. No entremos, no permitamos que nuestras almas entren en esos estados de queja. Pero en cambio, sí la debemos imitar en el sentido de que la grulla conoce los tiempos. El pueblo del Señor no conocía los tiempos. En la Biblia encontramos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, el ejemplo de cómo el pueblo no conoció los tiempos que vivían. Y por causa de no conocer los tiempos, se metieron en problemas, cometieron gravísimos errores y sufrieron. Nosotros debemos conocer la vida con el propósito para el cual fuimos creados y ahora somos salvos. Otra vez, nosotros debemos conocer la vida que tenemos, cuál es el propósito para el cual fuimos creados y ahora cuál es el propósito por el cual fuimos salvos. Debemos conocer los tiempos que estamos viviendo y decir conocer es decir ser entendidos en los tiempos que estamos viviendo. Si hay algo de lo que los seres humanos vamos a dar cuentas delante de Dios es de haber desperdiciado el propósito del eterno Dios para con nosotros. Desperdiciamos el propósito de Dios cuando no estamos entendiendo el tiempo o los tiempos que estamos viviendo y a qué nos está llamando. Mucha gente temprano en su vida descubren ese propósito. A otros les toma toda una vida descubrirlo. A otros les toma mucho tiempo entenderlo. Por eso nosotros, amados en Cristo, debemos aprender cada día a doblegar este carácter. Nosotros debemos aprender a doblegar todo cuanto tengamos que doblegar delante de Dios. El orgullo, la soberbia, la altivez, absolutamente todo en nuestras vidas, nosotros lo tenemos que empezar y aprender a doblegar, porque mientras todo eso esté ahí campante, vamos a desperdiciar tiempo. Usted puede pasar años odiando, resentido,
viviendo muchas cosas mientras está frenando el propósito de Dios. Entonces, nosotros debemos imitar de la grulla esta ave, esa sensibilidad que tenía para con los tiempos. Ella sabía, lo dice la palabra, todas regresan en el tiempo señalado cada año. Ellas sabían cuándo debían emigrar, ir de un lado a otro y con qué propósito. Lo que no debemos imitar de esta ave, de la grulla, es el mal hábito de la queja. Por todo se quejaba. Esa es la parte de este animal que nosotros no debemos imitar. Ahora piensen en esto. ¿Cuál es el tiempo que nosotros estamos viviendo hoy? ¿Qué tiempo es el que está viviendo la iglesia? Amados en Cristo, nosotros hemos nacido 2 veces. Si usted es salvo, si usted ha nacido de nuevo, usted ya nació 2 veces. La primera cuando nació del vientre de su madre, la segunda cuando nació en Cristo Jesús. Y nacimos 2 veces para cumplir una misión dada por el Señor Jesucristo. Nosotros no somos improvisados por Dios. Él no nos ha dado un propósito improvisado, no. El Señor Jesucristo, estando en el monte del Calvario, una de las expresiones que utilizó allí fue consumado es. Tetelestai, consumado es. Esa expresión, tetelestai, consumado es, muestra la satisfacción de haber terminado algo comenzado. A la edad de 33 años, Jesús de Nazaret pudo decir, estoy realizado, todo lo he completado. Aquello para lo que me encarné lo he cumplido. Usted y yo debemos conocer el tiempo que estamos viviendo. La visitación del Espíritu Santo en su vida que se está dando hoy. Esa inquietud que usted está sintiendo por conocer y aprender. El Señor nos permitió estar en un tiempo de retiro que claramente nos ha fortalecido, nos ha ayudado, en un tiempo de retiro que claramente nos ha levantado, pero nosotros debemos tener el entendimiento del tiempo en el que estamos viviendo y debemos tener el entendimiento de lo que Dios está esperando. Y bueno, pastor, ¿qué está pasando? Hay una visitación del Espíritu Santo en su vida. Usted lo debe creer. Este tiempo es el tiempo en el que el Espíritu Santo está empezando a visitar para revelar y para hacernos entender el propósito que Él tiene para nosotros y ayudarnos a avanzar. Lamentablemente, el pueblo de Israel fue testigo del tiempo de la manifestación de Jesús de Nazaret. Pero a diferencia de la grulla que conocía los tiempos, este pueblo no conoció su visitación mesiánica. El Señor Jesús vino, anduvo entre ellos, lo vieron, hablaron con Él, compartieron con Él, pero estaban totalmente enfrascados esperando al Mesías que ya tenían enfrente. No se dieron cuenta de que aquella Pascua era la más profética de todas. Amados hermanos, debemos nosotros tener cuidado y estar preparados porque los tiempos que estamos viviendo son supremamente peligrosos. Los tiempos que estamos viviendo son muy delicados. Lo que se está viendo y lo que está pasando al interior de las iglesias, lo que está pasando en el mundo es muy delicado. Es bastante preocupante.
Entendemos por qué la palabra dice que debemos aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos. Así que hasta aquí, amados hermanos, hablando de la grulla, yo les quiero invitar a ustedes a que no imitemos su queja. Un animal que se quejaba mucho, un ave que se quejaba mucho. No caigamos en la queja, no nos quejemos. Lo que sí debemos imitar de este animal es la capacidad que tenía de discernir los tiempos. Sabían cuándo debían emigrar y cuándo debían quedarse en un lugar. Sabían cuándo debían hacer pausas y descansar. Discernían los tiempos. La palabra dice lamentablemente en el libro de Jeremías 8:7 que el pueblo no conocía los tiempos. El pueblo no entendía lo que Dios hablaba. Pidámosle pues al Señor que nos ayude a entender. Si usted tiene una lucha, una debilidad, lo que sea, que el Señor le ayude a entender cuál es el tiempo. Y yo le voy a decir cuál es ese tiempo. Es el tiempo de consagrarnos. Es el tiempo de crecer. Hay una visitación del Espíritu Santo sobre el ministerio. Si Dios me quita mañana, este ministerio debe continuar. A alguien levantará, a alguien pondrá, su iglesia continuará. Ahora, vamos a un lado a la grulla. No molestemos a la grulla. Vamos a irnos a hablar de otra ave. Entonces, la primera parte se llama quejándonos como grullas. La segunda parte se titula veloces como halcones. ¿Te quiere tomar nota? Veloces como halcones. Job, capítulo 39, versículo 26. Job, capítulo 39, versículo 26. Dice la palabra, ¿es tu sabiduría la que hace que el halcón vuele y que hacia el sur extienda sus alas? ¿Es tu sabiduría? Este es un cuestionamiento que está recibiendo ¿quién? Job. ¿Quién lo está haciendo? El Señor. Oye, Job, yo te he escuchado mucho hablar. Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Es tu sabiduría la que hace que el halcón vuele y que hacia el sur extienda sus alas? Amados en Cristo, muchas veces nosotros pretendemos con nuestra sabiduría cuestionar a Dios. Otra versión dice, es por tu inteligencia que el halcón emprende el vuelo y extiende sus alas hacia el sur. Bueno, claramente no es por nuestra sabiduría. Pero miren esto tan interesante. La palabra halcón en el original hebreo es le, L-E-E. Y esa palabra significa flor. ¿Cómo le parece? En algunas versiones dice gavilán, pero en el original, está hablando del halcón. Halcón. Para quienes no lo sabían, el halcón es el animal más rápido. Es el ave más veloz del mundo, por encima de las águilas. Se destaca su vuelo en la Biblia por la rapidez, por la habilidad que tiene. El halcón ha sido objeto de adoración incluso, precisamente por estas características sobresalientes que tiene. Bueno,
Hay una ciencia antigua que ya no existe, pero sí existió en los tiempos bíblicos, se practicó mucho en Egipto, en Asia. Era un oficio, se llamaba la cetrería, con C de casa, cetrería. La cetrería era el arte de cazar aves rapaces. Los halcones tienen una característica, son veloces, muy veloces. Y es quizás la característica que más resalta la Biblia sobre estos animales. Son veloces porque sus alas son muy finas, más finas que las de cualquier otra ave, y eso les permite hacer una serie de maniobras en pleno vuelo que ninguna otra ave puede hacer, ni siquiera las águilas. Entonces son muy afiladas y pueden cambiar bruscamente de dirección en pleno vuelo. En cambio, el águila, a pesar de todo su poderío, o el cóndor, no pueden darse ese lujo. Este animal es el ave más ligera del planeta. En caída, cuando ellos se elevan a unas alturas impresionantes porque superan en altura a muchos animales, incluidas las águilas, estos animales, cuando se lanzan en caída, pueden alcanzar más de 300 kilómetros por hora en velocidad. Esto es impresionante. Específicamente hay un animal llamado el halcón peregrino. Este animal es el más rápido de todo el planeta, alcanzando 350 kilómetros por hora cuando se lanzan en picada. Esto es impresionante. Pero además de la velocidad, estos animales tienen otra característica, son despiadados. Estos animales son supremamente despiadados, no tienen misericordia. Son unos grandes depredadores y son tan rápidos en su ataque que muchas veces sus víctimas no se dan cuenta de que los atacó, porque mueren tan rápido por el golpe que estos animales, porque además de ser rápidos, son certeros y son muy despiadados. Entonces, la cetrería, ese oficio antiguo que se dedicaba a la caza de animales, de aves salvajes, eh, cogían los halcones y los entrenaban para cumplir con diversas funciones. Para quienes no lo sabían, en los tiempos bíblicos, el WhatsApp, la mensajería, en muchos casos, fueron los halcones. Permítame contarle esta fábula. ¿Cómo sabes que tienes alas si nunca intentaste volar? Un rey recibió como obsequio 2 pichones de halcón y los entregó al maestro de cetrería para que los entrenara. Pasados unos meses, el instructor le comunicó que uno de los halcones estaba perfectamente educado, pero no sabía qué le sucedía al otro. No se había movido de una rama desde el día de su llegada al palacio, e incluso había que llevarle el alimento hasta allí. El rey mandó llamar a curanderos y sanadores de todo tipo, pero nadie pudo hacer volar al ave. Encargó entonces la misión a miembros de la corte, pero nada sucedió. Por la ventana de sus habitaciones, el monarca veía que el pájaro continuaba inmóvil. Publicó por fin un aviso entre sus súbditos solicitando ayuda y a la mañana siguiente vio al halcón volar ágilmente por los jardines. «Traedme al autor de ese milagro», dijo. Enseguida le presentaron a un campesino. «¿Tú hiciste volar al halcón? ¿Cómo lo lograste? ¿Eres mago acaso?». Entre feliz e intimidado, el hombre explicó: «No fue difícil, Su Alteza. Solo me limité a cortar la rama.
El pájaro se dio cuenta que tenía alas y se lanzó a volar. Dios, al escoger al halcón, manifestó su conocimiento de que él sabe todas las cosas. Dios ha sido quien ha puesto en cada animal los instintos que los mueven a actuar. Y el Señor, con esto, le estaba enseñando a Job que de él venía todo el conocimiento. Lo que Job no entendía es que Dios ya lo sabía todo. A esas preguntas humanas que no tenemos respuesta, ya Jesucristo les tiene contestación y respuesta hace rato. Nosotros, mis amados hermanos, debemos ser veloces como halcones, veloces para obedecer, veloces para entender, veloces para interiorizar la palabra. Venimos de un retiro. Su comportamiento con respecto a la Biblia debe ser veloz como el del halcón. Muchas veces nosotros estamos enfrascados en estancamientos que el Señor no va a tolerar, no va a permitir y nos corta la rama. Muchas veces la rama es la salud, muchas veces la rama es una relación, muchas veces la rama es un trabajo, muchas veces la rama es dinero. Nos corta la rama para enseñarnos, para recordarnos que tenemos alas y que podemos volar y podemos ir más allá de lo que nosotros podemos llegar a imaginar. Entonces, nosotros tenemos que mirar cuál es el sentido y cuál es el papel que la presencia de animales mencionados en la Biblia nos traen, qué mensaje, qué enseñanza nos traen a nosotros el día de hoy. Yo quiero decirle a usted en esta noche, usted tiene que volverse como el halcón, no lento en sus emociones y en sus sentimientos y en sus luchas y en sus miedos y en sus temores y en su lentitud, en todo lo que lo pone pesado. No, debemos despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia. Nosotros debemos, escúcheme iglesia, nosotros debemos ser veloces como halcones. Y si usted mira la Biblia y la sigue estudiando, se va a dar cuenta que el Señor menciona al halcón y dice cosas tremendas del halcón, que nosotros debemos imitar. Yo debo ser veloz en obedecer la palabra como el halcón. Pero cuando los halcones se elevan a esas alturas tan grandes, ¿cómo es que pueden llegar a ver incluso una rata? Imagínese usted, pueden estar a cientos de kilómetros de altura y pueden ver una rata en medio de la maleza. La visión que tienen es fundamental, es poderosa. En el libro de Job, en el capítulo 28, libro de Job, capítulo 28, versículos 7 y 8 dice, ningún león, ninguna fiera ha llegado a esos lugares. Ni siquiera la mirada del halcón ha podido descubrirlos. ¿Por qué dice esto? Ni siquiera la mirada del halcón, porque es uno de los animales con la mirada más poderosa que existen sobre la faz de la tierra. Mis amados hermanos, del halcón debemos aprender a observar bien. Usted no puede ser veloz de una manera eficiente y eficaz si usted no observa bien. Del halcón debemos aprender a observar bien. Muchas cosas no las discernimos hablando espiritualmente porque no tenemos la mirada de un halcón. Debemos espiritualmente hablando tener una mirada aguda. Usted muchas veces ha sido afectado por las circunstancias porque no tiene una mirada aguda.
no tiene la mirada correcta de las circunstancias. Viene el enemigo, nos hace daño y logra hacernos daño porque no tenemos la mirada correcta de las circunstancias. Hogares se acaban por celos. Así sean justificados, pero se acaban. Hogares se acaban. Relaciones se acaban. Relaciones entre padres e hijos se acaban. Oportunidades laborales se acaban. La salud se acaba. No avanzamos, ministerios se estancan. Ministerios nunca arrancan. La semilla, el llamado puede estar allí, pero la falta de visión estanca. Nosotros debemos pedirle al Dios del cielo que nos ayude a discernir y a entender lo que Él quiere con nosotros, pero no solo eso, sino también lo que nos está hablando. Lo que el Señor habla, que hemos visto hasta aquí, el comportamiento de dos animales, quejándonos como grullas y veloces como halcones. Hay muchas cosas y muchos comportamientos que debemos imitar de los animales, porque Dios los muestra, los presenta como virtudes o como defectos, y eso es lo que nosotros tenemos que mirar, eso es lo que nosotros tenemos que analizar. Ahora, la pregunta que yo quiero hacerle a usted en esta hora es esta. Dios le habla, usted está escuchando cada noche a través de los devocionales, las enseñanzas, etcétera. ¿Está usted siendo veloz para obedecer? ¿O está aletargado? ¿Está hundido en un estancamiento por cosas que hay en su alma? Debemos ser veloces, es decir, debemos tener la actitud, el propósito de obedecer a Dios, de escuchar y poner en práctica. El lema del retiro fue ordenando nuestras prioridades en Dios, y no solo el lema del retiro, es el lema que Dios dio para el año 2023. Con urgencia y con rapidez debemos estar haciendo cambios ya. No debemos estar esperando a que se llegue el 31 de diciembre para decir, bueno, este va a ser mi modelo de vida para el otro año. Debemos estar haciendo cambios ya. Si Dios le habló en el retiro de fe, de lo que Dios le haya hablado, usted debe estarse moviendo, debe estar asegurándose de que usted está siendo veloz en obedecer. Si yo le he dicho al Señor, por ejemplo, o Dios me ha hablado a través de su palabra que yo me debo cuidar más en la comida, hacer más ejercicio, yo debo ser veloz como halcón para obedecer. Incorporar el hábito de hacer ejercicio. Si Dios me ha hablado de perdonar, yo debo ser veloz como halcón. Ser entendido en los tiempos como la grulla y no quejarme como la grulla. Porque esto va a traer estancamiento en nuestra vida, amados hermanos, y si nos estancamos escuchando la palabra, va a llegar un momento en que el evangelio no nos va a decir absolutamente nada. No porque el evangelio sea ineficaz, porque nosotros tenemos el corazón aletargado. Entiende mejor cuando la palabra dice el corazón de este pueblo se ha engrosado y con sus oídos escuchan pesadamente. Los tiempos que estamos viviendo, escuché, y debemos ser entendidos como la grulla, los tiempos que estamos viviendo son tiempos duros, difíciles. La noche está avanzada, iglesia. La noche está avanzada. Lo que estamos viviendo, la descomposición moral, social, está más disparada que nunca. Es decir, esto ha existido toda la vida. Yo recuerdo a mi abuela decir, uy, el mundo está cada día más mal, peor. Eso no es algo nuevo, pero lo que nosotros estamos viendo hoy, el nivel de degeneración, el nivel de herejía,
que están naciendo, brotando de las mismas iglesias, lamentablemente en muchos lugares, el nivel de confusión, el nivel de degradación moral que se está dando a niveles que nosotros nunca imaginamos. Estamos viendo cosas realmente sorprendentes. Muchas cosas usted las ve y dice, ¿es esto en serio? ¿De verdad esto está pasando? Bueno, mis amados, tenemos que discernir como la grulla los tiempos que estamos viviendo para estar preparados. Y usted debe discernir el tiempo que está viviendo. Dios lo llevó a un retiro y Dios le habló a usted. El Señor le ministró. ¿Qué tiempo es el que usted está viviendo? ¿Qué tiempo estamos viviendo en la iglesia? Para poder estar a la altura de las expectativas que Dios tiene para con usted y para conmigo y para con su pueblo. Pero para poder obedecer, para poder avanzar, para poder crecer, nosotros tenemos que ser veloces como halcones. Muchos necesitan que la rama se les parta. Muchos necesitan sacudirse y estirar las alas para darse cuenta de lo que pueden llegar a ser. Necesitamos nosotros, cada uno de nosotros, proponernos ser veloces como halcones. Cuando a mí el Señor me habla de algo, cuando a mí Dios me habla de un cambio, cuando me habla de actitudes, de áreas de mi vida que yo tengo que someter y yo tengo que cambiar, y yo no lo hago, sino que sigo igual, esclavo y atado a hábitos, a paradigmas, a pensamientos, a conceptos, etcétera, entonces yo no estoy siendo veloz como un halcón. Y no es gratis que en la Biblia esté escrito, escúcheme, no es gratis, amados hermanos, no es gratis que Dios mencione animales y resalte sus cualidades o sus defectos. Con ellos, el Señor nos está dando lecciones espirituales, enseñanzas. Es mi oración que usted y yo podamos despertar y avanzar y entender el tiempo que estamos viviendo. Este tiempo es un tiempo de visitación para embajadores de esperanza. Es un tiempo de visitación porque Dios ha visto el corazón del ministro que ha puesto sobre este ministerio y ha visto el corazón de la iglesia y ha empezado un tiempo de visitación. Eso empieza de a pocos, como la ola del mar que se acerca suavemente, suavemente a la orilla, moja la arena y se devuelve. Y después llega una ola más fuerte y se devuelve y después llega una más fuerte. Ese tiempo de visitación del Espíritu Santo sobre el ministerio ha empezado y eso lo vamos a ver, pero para que usted no se quede de una manera pasiva ahí mirando todo lo que pasa a su alrededor, usted escuche, usted debe entender que debe ser veloz como un halcón. De lo contrario, amado en Cristo, usted simplemente va a seguir ahí, va a seguir ahí estancado, estancada. El tiempo en el que estamos viviendo es un tiempo de visitación del bendito Espíritu Santo de Dios. Necesitamos entender esto. Tiempo de visitación es Dios llamando. Tiempo de visitación es Dios guiando. Tiempo de visitación es Dios inquietando. Tiempo de visitación es Dios literalmente llamándonos a meternos con Él. Tiempo de visitación es tiempo de orar. Tiempo de visitación es tiempo de proponerse cambiar, empezar a dar pasos que nos lleven hacia el cambio. Tiempo de visitación. Entonces, cierro. No nos quejemos como la grulla. Seamos entendidos en los tiempos como la grulla y seamos veloces como halcones.
Dios nos ayude, amados en Cristo. Que Dios le ayude a usted a ser veloz con la palabra. Que Dios le ayude a usted a cerrar puertas. Que Dios le ayude a usted a corregir su corazón. Y en ese propósito que usted ha hecho de consagrarse, que Dios le ayude a crecer, que Dios le ayude a avanzar, que Dios le ayude a ser veloz para que el propósito de Dios se pueda desarrollar y esta visitación que el Espíritu Santo ha empezado a traer sobre el ministerio, es decir, sobre su vida y sobre la mía, se desarrolle al 1000 por 1. Te pedimos en esta noche, bendito Padre Celestial, que nos ayudes y que nos guíes. Necesitamos de tu ayuda, necesitamos de tu guianza y de tu misericordia. Necesitamos que nos llenes, necesitamos la agilidad, el discernimiento de la grulla, pero no quejarnos como ella, no, discernir los tiempos. Necesitamos, bendito Dios, ser veloces en obedecer tu palabra, en guardarla y atesorarla en el corazón, en creer que vienen tiempos buenos para nosotros en medio de la crisis mundial que estamos viviendo, porque tú guardas tu pueblo. En el nombre de Jesús, gracias Dios. Amén y amén.